Bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué tanto leemos y qué tanto leemos libro físico? Por supuesto que tiene su encanto para algunos, para muchos, me incluyo. Es una experiencia acogedora. Vaya, es todo un ritual. Y para otros, pues el libro digital que ha ido avanzando. Pablo Ullosa. Pablo, ¿cómo estás? Lector Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz, querido Gabriel. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás, Pablo? Señores lectores. Señores lectores. Mesa de lectores. Mesa de lectores. ¿Qué tanto leemos? La importancia de la lectura, el avance para, hacer más accesible la lectura, para que los libros lleguen a más gente, el avance también de lo digital, de las tecnologías. ¿Cómo ves, Pablo? Tema que es vastísimo. Padrísimo tema. Ya que es el Día de las Librerías, sí me gustaría contar una anécdota que ilustra lo que pueden hacer las librerías. Hay que remontarnos un poquito en el tiempo porque es una anécdota acerca del fundador de la filosofía estoica que se llamaba Zenón de Sitio. Y este Zenón de Sitio, en el siglo III a.C., era un comerciante, un navegante, que en un mal día, dirían algunos, él mismo decía, en un buen día naufragó, perdió todas sus mercancías y acabó nadando hasta las costas de no sé dónde y llegó a Atenas. Y viviendo en la calle en Atenas encontró una librería, un puestito de libros, y ahí empezó a hojear los libros de algunos filósofos. Y dijo, esto está interesantísimo, y le preguntó al librero dónde encontrarlos, y ya el librero le dijo, mira, algunos en la academia, en el liceo, y ya fue y se hizo el filósofo fundador de una filosofía que, por cierto, hoy en día goza de estupenda salud, el estoicismo. Las librerías abren puertas porque muestran un abanico muy amplio siempre de libros, y eso es una maravilla. Una librería es un universo de universos y puede abrir el horizonte y el mundo de muchísimas personas. Sobre la situación de la lectura en México, pues no quisiera deprimirme ni deprimirlos, y prefiero escuchar el comentario. Más o menos sabemos para dónde va la cosa. No nos destacamos como un gran país de lectores. Gabriel. Sin embargo, las librerías son un gran espacio. Sí, yo hace tiempo que no visitaba una, debo de confesar. Pero ayer estuve en la presentación de un libro muy interesante, muy bonito, que escribió uno de nuestros productores, Sergio Pérez Globas. Magníficamente presentado, por cierto, por Pilar Bolívar, por la historiadora Isabel Revuelta, muy ameno y todo eso. Y recordé que las librerías son espacios de tertulia también, ¿no? Claro. Son espacios donde uno tiene ante sí una vasta cantidad de libros. Este caso fue la librería Elena Garro. Y me recordó eso que desde siempre en México las librerías fueron ese espacio de tertulia, ¿no? Veía yo cómo en una librería del siglo XIX se organizaban tertulias magníficas donde decía gente del tamaño de don Joaquín García y Casbalceta, de Manuel Paino, de Lucas Alamán, y discutían ahí alegremente, ¿no? Yo solía visitar muy frecuentemente una librería famosa Madero, de mi querido amigo Enrique Fuentes, que si me está viendo por ahí le mando un saludo, que es un viejo librero gruñón, muy interesante, ¿no? Y que él decía, a propósito del interés por los libros, ¿no? Algún día le preguntó, oye, Enrique, ¿y tú cómo le haces para fijar el precio de un libro? Digo, entra el cliente, me dice, lo miro a la cara y sé qué tanto interés tiene por el libro. Entonces, si tiene mucho interés, pues se lo vendo más caro y así sucesivamente. No es oferta y demanda, ¿no? Entonces, este espacio que pues nació cuando nacieron los editores, ¿no? Cuando se empezaron a hacer los libros, aunque Pablo nos remonta al siglo III antes de Cristo, ¿no? Es famoso el tiempo de la Biblioteca de Alejandría que les decomisaban los libros a los barcos que atracaban en Alejandría, entrada personal de la biblioteca, y si traían libros se los quitaban. Ya después se los pagaban, todo eso, y el acervo pues llegó a ser impresionante, ¿no? Les daban copias. Les daban copias, ¿verdad? Se quedaban los originales y les daban copias. Y por cierto, en términos semánticos, entre librería y biblioteca hay una semejanza muy grande, ¿no? La library en inglés es nuestra biblioteca, y según la academia se pueden usar indistintamente para denotar lo mismo, aunque sabemos que la librería es un espacio donde se venden libros, ¿no? Entonces, esto que empezaba a mencionar Pablo, que estaba en tu pregunta, Manuel, ¿qué va a pasar con esos espacios, no? Yo creo que son llenos de añoranza, claro, donde se participa, la gente habla, etcétera.
la eterna amenaza de que si el libro no impreso el libro impreso va a ser sustituido por los libros modernos, etcétera, pues ya ha pasado bastante tiempo y es hora de que todavía no se le da cristiana sepultura al libro impreso, que es una maravilla todavía, ¿no? No se le va a dar, nunca. No se le va a dar, Bueno, a ver, retomando aquí lo que decía Gabriel, sobre la semejanza y a veces la confusión, porque con relativa frecuencia cuando alguien ve escrito en inglés library piensa que es librería, y no, eso es efectivamente biblioteca. Pero bueno, para hacer las cosas más complicadas, cuando hablamos nosotros de una librería, en España una librería es lo que aquí decimos un librero. Es decir, la estantería donde se colocan los libros. Y el librero, en realidad, es el que vende los libros. Pero bueno, estas son sutilezas de las múltiples variantes que puede haber en las lenguas y, por supuesto, en las traducciones. Pero bueno, no debemos perder de vista que, por supuesto, hay un cúmulo de antecedentes históricos, pero el gran momento de surgimiento del comercio de los libros está relacionado con la imprenta, tema del cual ya hemos hablado acá, cuando hemos celebrado a Gutenberg pues como uno de los grandes benefactores de la humanidad. Porque antes los libros eran todos manuscritos. Entonces, una buena casa editora romana tenía a lo mejor 15, 20 amanuenses haciendo 2 o 3 copias de un libro y entonces un título circulaba en 30 o 40 rollos, porque tampoco estaba la encuadernación. La encuadernación es algo posterior. Sabemos bien que los monasterios medievales fueron los sitios donde se preservó en buena medida el saber escrito, que es ahí justamente donde se encuentra, que la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Y tengo el dato que no es cosa menor. Los Países Bajos, que fueron sin duda distinguidos como navegantes, comerciantes, etcétera, fueron el gran centro de venta de libros. Sin embargo, la librería, esto fundamentalmente en los siglos XVI, XVII, pero hasta donde tengo noticia, la librería más antigua que sigue abierta data del año de 1545. No es cierto, de verdad. 1545 y sigue abierta, es la Librairie Nouvelle d'Orléans, la nueva librería de Orleans, que fue nueva librería de Orleans, es la más vieja del mundo, lo cual es precioso que su nombre sea la nueva librería de Orleans, que fue fundada por un señor Etienne Rousseau, con Z, no Rousseau como el filósofo con doble S, como Juan Jacobo, sino Etienne Rousseau. ¿Está en Orleans, en Francia. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que de manera característica muy germánica, en 1824 se formó la Asociación de Comerciantes de Venta de Libros de Leipzig. O Lipsia, como se diría antaño en castellano, es decir, en Sajonia. Muy característicamente gremio de libreros, es decir, los vendedores, por supuesto. Bueno, la Feria del Libro de Frankfurt también es la feria del libro la más importante, la más grande. Pero la de Guadalajara sí, es la segunda más importante, pero sí, Frankfurt sigue siendo absolutamente referencial. Sergio hablaba de esta confusión de los términos. Me gustaría también recordar que el librario para los romanos era tanto el que vendía libros como el que los copiaba. Así es. O sea, tú llegabas con el librarium y traías tu original, que era generalmente un rollo, pero también creo que a partir del siglo I empieza a haber códices ya un poco más doblados, porque Marcial se jacta de tener algún códice por ahí, y te lo copiaban. De hecho, Marcial en uno de sus epigramas dice que son tan breves sus libros que en solo 1 hora
te hacen que un librarium te hace una copia. En solo 1 hora te hace, que eso me parece una... Sin escaneo alguno. No, bueno, y esos amanuenses eran todos esclavos que tenían ya una práctica... Amanuenses. Pero a ver, muchachos, yo tengo otros datos. Tengo otros datos. A mí lo que me han informado es que la librería más antigua, que todavía funciona, data de 1732, y es la librería Bertrand en Lisboa. Puede ser. Sí, podemos decir. Pero además me encontré también con un dato interesante, que cuál es la más grande librería que existe, y esa está en Austria, está en Admont, y tiene, no a la vista, son creo que 70,000 volúmenes los que puedes ver, pero el acervo que tiene para que le compres tú ronda los 200,000 libros. Qué maravilla. Es una cantidad inmensa de libros, ¿no? Y en el caso de México... Yo sospecho que... Bueno, no sospecho. Amazon tiene muchísimos más. Perdón, bueno, línea. Okay. En línea encuentra... No, en línea, eso es lo que también hay que añadir. En línea encuentra lo que quiera. Y del mundo entero, ¿no? Sí. Porque a veces no es fácil acceder a... Pero La librería, la Biblioteca del Congreso sigue siendo la acumulación más grande de libros del mundo. En México... 50 millones de libros o algo así. Desde 1525, un señor sevillano, con un nombre no muy sevillano, Juan Kronberg, consiguió el permiso de la corona para vender libros en México. Es decir, antes de que se instalara la primera imprenta de don Giovanni Paoli, alias Juan Pablo. Es decir, ya este señor ya tenía un permiso de la corona para vender libros. Había demanda por los libros, nomás que llegaban entre el cúmulo de mercancías que venían de la metrópoli, mezclados con, no sé, los vinos, todo eso. Y además en México para comprar, no había una librería todavía, ibas al Parián, al mercado que estaba en el Zócalo, y ahí podías conseguir los libros. Igual que en el resto del mundo, es a partir del siglo XVIII en que empiezan a aparecer las librerías ya más o menos formales, y el boom aparece en el siglo XIX. Sin embargo, a propósito también del índice de lectura, en México hay alrededor de 500 librerías. Creo que nada más la ciudad de Barcelona tiene 500 librerías. Sí. En México, en todo el país hay 500 librerías. ¿No? En ciertas ciudades hay... Y en ciertas calles. Enteros que no tienen librerías. Tienen librerías muy pequeñas que no tienen acceso a esa... Por eso el tema de digital también... Pero tiene que existir es que es una cosa que va junto. O sea, los libros, las librerías, digamos, proporcionan la oferta. Pues tiene que haber la demanda, porque también no es que falten empresarios que digan, yo quiero poner, o sea... Lo que falta son lectores. Lo que falta es la demanda. Como yo no quiero entrar en depresiones, no voy a seguir por la línea de que faltan lectores, ya lo sabemos. Pero vamos a celebrar que haya librerías y que es el día de las librerías. No, y volviendo un poco a lo que antes decías, Pablo, sí, justamente la taberna librari era la tienda en una calle que llevaba directamente al Foro Romano, donde estaba el Senado, que era donde los libreros vendían sus libros en Roma. Pero hay una anécdota de eso que también es muy bonita. ¿Puedo contarla? Muy breve. Por favor. Del poeta Catulo. Conservamos todavía un poema donde le reclama a un amigo suyo, muy bromista, que en el día de su cumpleaños de Catulo, le obsequió a Catulo una antología con los mejores poetas de Roma, en la cual no estaba incluida Catulo. Y entonces Catulo le dice en el poema, ok, así te vas, ¿verdad? Bueno, mañana lo primero que voy a hacer es salir a la calle y comprar todos los libros de los pésimos poetas que abundan en Roma y te los voy a enjaretar, ¿no? Sí. O sea, se va a vengar. Pero lo interesante de eso es que nos dice que podía salir al día siguiente y sin ninguna dificultad ir a esta taberna librari y comprar libros. Claro. De malos poetas. Catulli Carmina. Catulli Carmina, bueno, que no es cosa menor dentro del teatro musical. Pero bueno, a ver, algo que es muy interesante, que ha ocurrido muchísimo, es que se reconvierten espacios. Por ejemplo, iglesias que ya no tienen culto, estaciones ferroviarias, edificios públicos, teatros, cines. Bueno, en México el Cine Bella Época se convirtió en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Y otra cosa que me parece muy importante, en un bellísimo ensayo que se llama La idea de Europa, George Steiner asocia en buena medida la cultura europea
con la tertulia en los cafés. Sí, con los cafés. En los cafés. Y además que las ciudades son caminables. Ese es el segundo. Las ciudades son caminables. Entonces, las librerías en el continente americano cumplen un poco el propósito de esa tertulia, como mencionaba Gabriel previamente. Es decir, desde que tenemos memoria, existían librerías, algunas han desaparecido, otras han nacido, que ofrecen los libros, el café, centro cultural, nos acordamos del Ágora, nos acordamos del Juglar, nos acordamos de librerías que ya... Yo no me acuerdo, pero existió la librería de Cristal. La librería de Cristal. Tenía cristal. Que era de cristal y por eso tenía un café. Y tenía un café, pero bueno, Gandhi cuando surgió, la primera en Miguel Ángel de Quevedo, decía libros, discos, café. Sí. Era lo que decía abajo de Gandhi. Y entonces hoy nos encontramos, claro, con que el péndulo funge como café. Gandhi en muchas de sus sucursales ofrece café. La Rosario Castellanos también. Entonces yo creo que es un lugar de encuentro. Y simplemente para no dejar el comentario, estaba viendo si ya teníamos el tiempo encima aquí en el contador, pero no, todavía puedo concluir un comentario sin atropellar a los demás. Bueno, algo que es importantísimo. Yo creo que hubo un momento de gran duda sobre la supervivencia del libro en soporte físico frente al libro electrónico. Me parece que es incuestionable la supervivencia de ambos soportes. ¿Por qué? Porque el libro electrónico sirve sobre todo para lectura ocasional, para cuestiones informativas, de actualidad, pero el verdadero lector, el aficionado a la lectura, gusta de conservar el libro. Claro que hay un problema de almacenamiento, los espacios habitables han vuelto más complicados, y uno de los grandes problemas sí ha sido el control del mercado a través de la compra en línea. Es decir, Amazon tiene grandísimas, y menciono Amazon, pero podríamos mencionar muchísimos otros, pero es emblemático el caso de Amazon. Tiene muchísimas virtudes, pero sin duda ha sido uno de los factores de cierre de las librerías que no son grandes cadenas, sino que son las librerías de pequeño tamaño, bueno, las de barrio. En Estados Unidos hay un resurgimiento de esas librerías, también en México hay una resiliencia de esos pequeños negocios también que es importante. En México hay muchas pequeñas. Sí, en México hay muchas pequeñas librerías independientes, que están abriendo y que están sobreviviendo como pueden. Que ese es el problema, Pablo, que les cuesta mucho trabajo la supervivencia. La supervivencia siempre cuesta mucho trabajo. Bueno, tienes razón, no voy a discutir ese punto. Oye, yo quería señalar solamente algo que pocas veces se dice acerca de la lectura, y todos sabemos que la lectura es importante, pero no nos preguntamos muchas veces exactamente por qué. Y yo quisiera añadir una razón más, creo que tengo tiempo para hacerlo muy brevemente. La lectura es un gran entrenamiento lingüístico, es el mejor entrenamiento lingüístico. ¿Sí? No hay mejor manera de entrenarte en tus habilidades lingüísticas que cuando tienes un libro y puedes leer con cuidado, ver discursos bien organizados, ideas claramente expuestas. Ese es el mejor entrenamiento lingüístico. ¿Por qué es importante? Bueno, todo el mundo sabemos que porque nuestra cultura es, no exclusivamente, pero sí principalmente lingüística, no exclusivamente, aquí hay un músico que lo sabe perfectamente, pero es esencialmente lingüística. Pero no solamente eso, y obviamente pues también nuestra comunicación es esencialmente lingüística, aunque no exclusivamente lingüística. También nos comunicamos con nuestros gestos, con nuestra apariencia, nuestra indumentaria, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida mencionar muchas veces que nuestra convivencia es esencialmente lingüística. ¿Qué quiero decir? Que cómo convivimos con nuestros colegas, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Esa convivencia que mantenemos con los demás es esencialmente lingüística. Y es bien importante que aprendamos a convivir lingüísticamente con los demás. Es algo que a muchas personas les cuesta mucho trabajo o no lo logran. Pero qué importante para una sociedad. Absolutamente. Y a propósito de eso, dicen, los libros tienen la palabra. Claro. Los libros tienen la palabra. Y si se quieren ustedes asomar
a una librería muy, muy famosa que todavía existe en París, que se llama Shakespeare and Company. La película de Woody Allen es maravillosa porque te recrea el ambiente de cómo se crearon ahí la generación perdida. Joyce, Beckett, en fin, Hemingway. Y que además fue la editora, doña Silvia Beach, que fue encargada de la librería Shakespeare and Company, la que se atrevió a editar el Ulises de Joyce, porque nadie lo quería editar. Y ella se atrevió. Entonces es muy bonito ver allá los personajes. Lo quiso editar. Ni Virginia Woolf, ¿no? Entonces, Joyce. Bueno, hoy andamos muy preocupados por el tiempo y miren, vamos a salir. Perfecto. Sergio, gracias. Gracias, que vivan los libros. Gracias, Pablo. Gabriel, Pablo. Hasta lunes. Buen fin de semana. Pásenla bien.